Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Queridos hijos, un saludo muy especial en este domingo. Amar a Dios y amar al prójimo es el núcleo de toda la ley y debemos cumplirla no a la letra sino de corazón, al estilo de Jesús, quien no se reservó nada para sí y lo entregó todo por amor. De ahí nace la necesidad de aprender del Señor, de ir poco a poco adquiriendo sus mismos sentimientos. Y en esto juega un papel preponderante la oración, tema que el Evangelio de San Lucas nos presenta para nuestras gotitas de esperanza de hoy, como continuación del tema del pasado domingo. Ya somos conscientes de la necesidad de perseverar constantemente en la oración al estilo de la viuda que suplicaba ante el juez inicuo. Hoy queremos centrarnos en la cualidad más importante de la oración, que es la humildad. 2 ejemplos de oración tenemos hoy. De una parte, el fariseo, quien ora delante no de Dios, sino de su propio ego, de su yo, que arrogantemente se cree muy bueno, seguro de su propia bondad y por lo mismo con el derecho de condenar a los otros. De otra parte tenemos al publicano, que al sentirse lejos de Dios y al no poder confiar en sí mismo y en la bondad que evidentemente no tiene, no le queda más que con humildad acusarse y pedir perdón. El texto quiere llevarnos a identificar en nosotros tantos rasgos y similitudes que tenemos con el fariseo en la vivencia de nuestra fe para invitarnos a la conversión. El que se tiene por justo tiene que despreciar a los demás para poderse apreciar a sí mismo. Está tan lleno de sí, tan centrado en su propio yo, que no le quede espacio para los otros, mucho menos para Dios. El texto dice que 2 hombres subieron al templo a orar, símbolo de los 2 espíritus que se disputan el corazón del ser humano, el deseo de hacer todo por protagonismo y el de hacerlo todo por amor. El texto pretende que descubramos cuál es el espíritu que motiva nuestra oración y nuestra vida de fe. El primero de los 2 era un fariseo. Recordemos que fariseo significa separado. Ellos se apartaban y se contraponían a quienes no observaban la ley. El segundo es un publicano, un cobrador de impuestos considerado como el pecador más detestable. El fariseo ora en su interior, es decir, no está ante Dios sino ante su propio yo, en un monólogo. Solo habla de sí y ora ante sí. El ego es su principio y su fin. Su oración es de autocomplacencia. Se cree dueño de los dones que ha recibido y por eso se alaba en lugar de alabar a Dios, dador de todo don. Juzga a los demás como ladrones, injustos y adúlteros, sin darse cuenta que primero está robando él, robando porque se apropia de los dones que Dios le ha dado. Segundo, es injusto, pues quebranta el mandamiento más importante, el del amor. Y tercero, es adúltero, pues se ha prostituido al ídolo de su propio yo. Ayuna más de lo mandado, 2 veces a la semana, es decir, pareciera que ayunara por los que no ayunan. Expía los pecados ajenos y da el diezmo de todo, pensando en reparar las faltas de otros por si de pronto alguno pecador no lo ha hecho. El publicano, en cambio, se mantiene lejos, deja ver exteriormente la distancia de Dios que él siente interiormente. Su mirada está hacia abajo, sin altanerías, humilde y consciente de sus pecados, se golpea el pecho como signo de arrepentimiento. Y solo habla, pues no está seguro de si lo que dice son oraciones y pueden tener algún valor. Espera solo en Dios y a él se dirige lleno de humildad. Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador. Una oración que tiene 2 extremos, el reconocimiento de su miseria y la conciencia de estar ante la misericordia. No se ve simplemente como un pecador, sino como el mayor de todos, tanto que a su lado los demás son justos, a diferencia del fariseo para quien los demás son despreciables. Todo finaliza con el solemne juicio de Dios pronunciado por el Señor. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no. Su fe humilde lo ha justificado, mientras al fariseo la arrogancia y la presunción de su propia bondad lo han condenado. Ojalá nunca se nos ocurra orar diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como ese fariseo. Que con humildad, más bien, sepamos reconocer la propia soberbia y las tantas actitudes farisaicas que también nosotros podamos tener. Pues no olvidemos que todo el que se ensalza será humillado, mientras que el que se humille será ensalzado. Demos gracias al Señor, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que todos tengan un muy feliz domingo.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.